Emilio Azcárraga Gallán, este nombre el cual ha sido muy sonado últimamente por diversas polémicas, es el nombre de aquel hombre encargado de llevar sobre sus hombros lo que hoy en día es Televisa, y como podemos ver, esta cadena de televisión no está exenta para nada de las polémicas, con infinidad de casos vividos dentro de esta y otros cuantos en los que se le ha logrado relacionar. Todo cae sobre la familia que le dio vida a este proyecto, y en la actualidad Gallán es el encargado de tener que lidiar con todo esto. Claramente el hombre también ha tenido fuertes tropiezos, uno de los cuales solo dejan ver esas decisiones que puede llegar a tomar, sin miedo a lo que ocurriría después. Por esto mismo es que hoy les vengo a traer algunos de los peores casos en los que estuvo involucrado Emilio Azcárraga Gallán, el hombre que siguió con el legado de Televisa. Manipulación. Un tema al cual es bastante cliché a decir verdad. Desde hace años en el pasado se habla mucho sobre la manipulación que tienen los televidentes a la hora de ver la televisión, y para ser honestos, parece que dentro de Televisa esto se puede ver con mucha más fuerza. Desde el mandato de Gallán hemos logrado ver muchos más casos, los cuales solo funcionan para la manipulación del espectador, o incluso cortinas de humo, las cuales tratan de cubrir notas mucho más fuertes. Al final del día se le adjudican este tipo de sucesos gracias a que él tiene que dar luz verde antes de que todo salga al aire dentro de su televisora. Casos fuertes como los de los niños a los temblores, o también tenemos aquellos temas que cubren algún mal que está sucediendo dentro de nuestro país. Pero cuando hablamos de manipulación por parte del televidente existen los casos donde se involucra la política, casos en los cuales me limitaré mucho a dar detalle por el ambiente político que se vive dentro de nuestro país. Pero sí podemos decir que se han visto casos donde este hombre se le es vinculado con algún partido político para poder promover su campaña dentro de la televisión, desde la existencia de algunos comerciales los cuales pasaban con más frecuencia, hasta otros en los que las mismas marcas hacían alusión a un partido en particular. Todo esto claramente se adjudica a que Gallán estuvo involucrado y llegó a un acuerdo monetario, en el cual saldría muy bien parado, a pesar de que muchos casos parecidos son rumores, otros más están más que confirmados, en los que nos deja ver un hombre manipulador, pero hablamos de la televisión. Todo este tema está más que abordado, y en infinidad de videos se puede dejar más que claro todo esto, tanto así que se deja ver como un material de propaganda solamente. Los programas quedan de lado a la hora de tener que promocionar algún caso en la televisión, o incluso un partido político, temas verdaderamente complicados de sobrellevar a nuestro país, y sobre todo fuertemente controversiales. Todo esto cae en Emilio, gracias a que es el dueño de la televisora y aquel que puede evitar o fomentar este tipo de casos. FIFA Gate. Televisa y el mundo del deporte se le ha visto muy de la mano, al menos esto con el fútbol. Dentro de México la afición es bastante grande, puede que no sea igual de impactante que en otros países, pero al menos nuestro país es uno de los que más le suele presenciar. Por esto mismo es que un evento tan importante como el Mundial no se puede dejar pasar. Absolutamente todo nuestro país está al tanto de este evento, no importa si es que tú disfrutas del deporte o no. La televisión se encarga de promocionar día y noche cuando estamos en fechas de ese evento, pero no hace poco, el 20 de agosto del año 2023, Emilio Azcárraga Gallán estuvo en medio de la polémica por ese deporte. Tanto fue el caso que incluso le hicieron renunciar a la presidencia de Televisa por un tiempo. El tema va de la siguiente manera: se descubrió que Gallán había estado intentando sobornar a la FIFA para que le dieran los permisos de transmisión para los mundiales del 2018, 2022, 2026 y 2030. Era evidente que esto era una práctica poco ética y una competencia desleal ante cualquier otra televisora o servicio de streaming que quisiera transmitir estos eventos. El tema en esto es que no solo afectaría dentro de nuestro país, ya que conocemos Televisa también tiene presencia en muchos más países, siendo casi en su totalidad todo Latinoamérica, y también Estados Unidos y España. Claramente, al tener los derechos de los mundiales, ninguna otra televisora dentro del terreno en cuestión podría promocionar o transmitir el evento, no sin pagar una fuerte suma de dinero a Televisa, una estrategia a la cual Gallán habría pagado una cantidad exorbitante de dinero para poder comprar los derechos, pero que en cuestión de tiempo para poder duplicar su fortuna, o incluso hacerla mucho más grande que esto, Gallán ante todo esto estuvo a punto de ser arrestado por lo que había hecho. Después de todo lo sucedido, se llegó a un acuerdo monetario, en el cual saldría impune de todo este caso, pero dejaría ver con claridad el tipo de cosas que es capaz de hacer solo por sacar provecho a esta situación. Realmente es un caso el cual daría para un video completo, pero hoy se queda como una de esas peores cosas que Emilio ha hecho desde que llegó al mando de Televisa. Mal contenido. No es como que en aquellos años en el pasado Televisa haya tenido de los mejores contenidos dentro de su televisora, pero sí se puede ver una gran diferencia entre aquellos programas que se veían con el mandato de su padre y abuelo, a lo que ya nos trajo y sigue trayendo la actualidad. Eso es por lo que más se le suele criticar en muchos aspectos, ya que se puede ver cómo el dinero es lo que más lo mueve para seguir creando contenido en televisión, cosa que no está mal, ya que en realidad todos nos movemos por esto, pero sí hay una diferencia entre hacer contenido que valga la pena a otro el cual sin importar qué haga, la gente lo va a ver porque va a
básicamente es la única opción, o sencillamente por el simple hecho de llevar la etiqueta Televisa. Jan nos trajo realities, show, programas, que la verdad no se comparan con lo que hace años se veía, viendo así un declive en el contenido que se podía consumir dentro de Televisa. La gente suele comparar aquellos programas de antaño y los actuales, y muchos llegan a la conclusión de que Jan no es igual a su padre ni abuelo como jefe, ya que si recordamos a estos dos hombres, eran personas las cuales sabían liderar de una manera más firme, y con la llegada de Jan, Televisa se vio como una televisora más blanda, dando luz verde a cualquier programa que pudiera dar dinero, sin importar si fuera malo. También cabe recalcar que este hombre fue el que hizo las supuestas paces con la televisora rival, dejando ver que Jan era un hombre mucho más flexible a la hora de manejar su empresa, provocando que con esto llegara una ola gigantesca de mal contenido y programas basura. Entre todos estos destacan más los que se encargan de propagar chismes o causar polémicas para poder hablar de estos mismos. Televisa lleva un margen de contenido malo desde hace años, pero de vez en cuando sacaba una que otra cosa que realmente era buena, y al menos esto lo lograba hacer cuando los antiguos Azcárraga estaban en el mando, pero en la actualidad el mero hecho de pensar que Jan sea capaz de entregar un programa de calidad o que no sea copiado es bastante difícil. Estamos ante la peor época de Televisa, esto en cuestión de contenido, ya que por alguna u otra manera la empresa sigue generando cantidades de dinero. También se le suele recriminar mucho el contenido visto en la actualidad, que solo se centra en chismes y polémicas. No existe programa alguno que busque nutrir al mexicano en algún sentido. Llegamos a un punto donde ni las noticias y las notas que nos dejan ver pueden ser confiables. Esto gracias a que la manipulación es otra de las cosas que caracterizan a Jan. Acostumbrado a darnos un contenido de mala calidad pero funcional. Tener buenos números no significa que tu contenido sea de calidad, ya que puede ser relevante solo por apuntar a la polémica y el chisme, cosa en la que el Televisa actual es experto en todo esto. Despidos. Nos hemos llegado a topar con actores los cuales tuvieron que emigrar a la televisora rival, gracias a que su contrato en Televisa terminó, pero a pesar de que muchos adjudican que esto fue por algún error cometido dentro de la cadena, en realidad Jan se encargó de realizar diversos despidos injustificados por la crisis que estaban enfrentando. Las redes sociales se hacían cada vez más fuertes, y este hombre tenía que ver la manera de salvar su compañía, y lo mejor que pudo hacer, o al menos lo que mejor sonaba en su cabeza, era el terminar con el empleo de muchas de sus caras reconocidas. Las más impactantes fue cuando tuvieron que darle fin al programa de Chabelo, un hombre el cual llevaba demasiados años al aire y que estaba a nada de romper un récord mundial. Fue frenado de golpe por las decisiones de Emilio. Muchos de los reporteros de Televisa Deportes también tuvieron que irse de la empresa, ya que diversos bloques se quitarían de estos programas. Hablando de estos mismos, también le daría fin a muchos más. Llegó un punto en el que se creyó que Jan estaba tratando de acabar con la televisora, pero en realidad era que las redes sociales y los servicios de streaming estaban acabando de poco en poco con Televisa. Lo mejor que pudo haber hecho fue la creación de ViX, la cual hasta la fecha sigue manteniendo vigente lo que es Televisa, o al menos dentro de internet, ya que este no es su terreno y puede que jamás lo sea. Pero de las peores decisiones que este hombre pudo haber tomado, los despidos masivos e injustificados fue una de las peores. Declive. Con todo lo que llegamos a ver en este video, solo se puede llegar a una conclusión. Televisa se encuentra atravesando el peor de sus declives en contenido, programas y popularidad. Las redes sociales cada día son más importantes que la televisión, y si le podemos dar un punto bueno a Televisa de Jan, es que supo cómo implementar su contenido en el internet, pues la llegada de ViX fue uno de los más grandes aciertos, un acierto que quiere relucir antes que todo los errores que se ve que ha cometido. El mal manejo de este hombre dentro de Televisa lo ha llevado a la situación en la que está. No se sabe con certeza, pero muchos llegamos a teorizar que estamos ante el fin de Televisa, siendo este hombre el que acabaría con el legado de su abuelo y padre. No sabemos si el siguiente heredero de Televisa logre levantar a la televisión, o por su contraparte sea este último en llevar el mando antes que se desintegre o sea vendido a más personas. El declive no se puede negar y se viene viendo desde hace años. Con todas las metidas de pata que este hombre ha hecho, se puede ver con mucha más claridad todos estos puntos. No cabe duda que la nueva época digital y las malas decisiones del hombre cada vez más se sentencian a Televisa, aunque puede que muchos se alegren de esto, en realidad existen personas las cuales se encargan de defender a Jan a capa y espada, pues lo toman como un hombre el cual se concentró en defender los ideales de Televisa, al no querer mudarse a las nuevas plataformas o manteniendo el legado que se inculcó en la televisión. Sea lo que esté pasando con este hombre y Televisa, lo único que podemos dar por sentado es que Jan está siendo aquel que está acabando con Televisa, ya ni siquiera la competencia que hace muchos años tuvo, y los nuevos canales que siguen surgiendo no le llegan ni a los talones. Todo el declive de Televisa está cayendo en hombros de este hombre, y puede que sea un tropiezo del cual jamás se pueda recuperar.
Los Azcárraga nos trajeron a una de las televisoras más odiadas y queridas a su vez en nuestro país. No podemos negar el fuerte impacto que esta cadena tiene en nuestro y muchos más países latinos, pero aquellos que suelen mover y llevar a cabo también han cometido errores, unos más fuertes que otros, pero esto lo único que hace es manchar más y más la imagen de Televisa y sus dueños. Este fue el caso de Jan, pero aún no hemos visto nada de su abuelo y padre. Ya con todo esto dicho, el equipo de Chamaqueados Media se despide, esperando verte de vuelta en un próximo video.